Buen día, ¿cómo están? Es bueno volver a presentar con pantalones. Eh, es un gusto estar aquí con ustedes. La idea es contarles un poco desde IDC cómo vemos, desde el punto de vista de las estadísticas que vemos y las tendencias que vemos, colocar un poco en contexto la información, colocar un poco más de color en las situaciones que estamos viviendo y lo que vemos para futuro, ¿no? Entonces, para comenzar y hablando un poco justamente del tema del contexto, es importante entender de dónde venimos, hacia dónde vamos con el tema el concepto de transformación digital. Cuando nosotros en IDC acuñamos este concepto de transformación digital, hablábamos de 4 principales pilares, ¿no? El tema de la nube, de la movilidad, de Big Data y Analytics, el tema también de movilidad, Big Data, Analytics y el tema de redes sociales, ¿no? Todo eso aplicado a las organizaciones y empezó en 2018 este concepto o este primer recorrer en el camino de la transformación de la mano de la experimentación. Fueron 2 años de experimentación con la tecnología y luego vino un evento importante que fue el tema de la pandemia, ¿no? Donde, bueno, ya tuvimos que dejar de experimentar con la tecnología y ponerla en práctica porque queríamos o no queríamos, teníamos que salir y trabajar de una manera diferente, ¿no? Un evento que realmente nos superó y hubo organizaciones que ya estaban preparadas, pero la gran mayoría de las organizaciones en nuestro país, en la región y yo diría que a nivel mundial, no estaban preparadas para lo que se venía. Entonces hubo una segunda etapa en este proceso de transformación que tuvo que ver con cerrar la brecha digital. Ahí hablamos en los últimos 3 años de este concepto de cerrar la brecha digital, digamos, buscar un retorno en la inversión en tecnología por parte de las organizaciones públicas y privadas. Ahora estamos en un tercer momento, se inaugura lo que nosotros denominamos el momento de las estrategias digitales o digital first. A partir de ahora, o ustedes quizás ya lo están vivenciando, las organizaciones, el C-level de nuestras organizaciones nos están pidiendo que la tecnología ya contribuya a generar más ingresos. Ya no es solo ser más eficientes y demás, sino cómo hacemos que la tecnología nos ayude a generar mayores ingresos. Y ese es el acuerdo que estamos viendo ahí. En América Latina nosotros vemos que de la mano de la economía digital, cerca del 35% de los ingresos de las organizaciones para el 2027 va a provenir de servicios y experiencias digitales. Eso poniéndolo en números de economía regional, son más de 900.000 millones de dólares. En nuestro país son más de 40.000 millones de dólares para ese momento, ¿no? Eso poniéndolo un poquito en perspectiva y en números de qué estamos hablando. Pero no es todo, está todo muy lindo en el PowerPoint, ¿no? Todo muy lindo los procesos y hacia dónde vamos y demás. Pero hay una serie de desafíos muy importantes. Recién Luis lo comentaba. Yo quería poner los números desde el punto de vista de una comparación de lo que las organizaciones hoy por hoy de Argentina y de la región están percibiendo respecto a cuáles son los desafíos que perciben en ese proceso de transformación. El tema de aumentar la superficie expuesta hacia ataques de ciberseguridad es la principal preocupación. Sin dudas, este es el número 1 en Argentina y también en la región. Después aparece el tema de las brechas en la ejecución. Y esto, permítame decirles que desde nuestro análisis nosotros lo vemos como brechas en el talento. Es decir, en muchos casos se piensa en un proceso de transformación, se piensa en la tecnología, se piensa en los procesos, todos temas muy importantes, y el talento a veces no se dimensiona correctamente y eso nos genera muchos desafíos en la ejecución de los procesos de transformación de las organizaciones. Después aparece el tema de la seguridad física y el retorno a las oficinas. Bueno, sí, ya atravesamos lo peor de la pandemia, ya pasó, ya el lockdown terminó y demás. Pero ahora estamos en un desafío que continúa en Argentina y en el mundo de qué significa volver a la oficina, en qué medida, qué tecnología hay que implementar, cómo trabajamos ahora en estos entornos híbridos. Y esta es una discusión
está lejos de terminar. Y por supuesto aparece ahí entre los principales temas. Después ya aparecen temas de resiliencia y temas de cómo podemos hacer para lidiar con este aumento importante de la cantidad de datos. Luis también lo comentaba, ¿no? Entonces, este tipo de desafíos aparecen, son importantes, y es esa otra cara de la moneda en donde tenemos que buscar internamente en nuestras organizaciones y a través de nuestros socios tecnológicos la forma de solucionar y atravesar este tipo de desafíos. Ahora, la tecnología, recién lo veíamos en el primer slide, está cada vez más en el centro de la estrategia de las organizaciones. Si se está pidiendo que sea un eje importante en la generación de ingresos, tenemos que ver qué es lo que le está pidiendo el C-Level o el nivel ejecutivo a las áreas de tecnología. ¿Qué es lo que le pide el CXO al CIO en las organizaciones? Y eso es lo que muestra este slide. En base a nuestras investigaciones, esto nuevamente son empresas de más de 100 empleados de Argentina y de América Latina. Acá tenemos la comparación porque me gusta siempre poner las cosas en contexto y en forma comparativa. Se está pidiendo, bueno, lo clásico, ¿no? Aumentar la productividad, aumentar la competitividad y ayudar en los procesos de innovación de las organizaciones. Eso no es nada nuevo, es lo clásico. Pero empiezan a aparecer temas emergentes, como por ejemplo el tema de la expansión geográfica. En países como Argentina o en Colombia, esto surgió de una manera más significativa. Bueno, la expansión geográfica significa quizás ir a otras plazas con otras monedas y nos puede generar una diferencia competitiva interesante, pero también expansión geográfica significa brindar más oportunidades, ya no en las grandes ciudades, sino también ir a ciudades medias o pequeñas para buscar ese talento que tanto hace falta. Brindar igualdades en la adquisición del talento y ser competitivos desde el punto de vista del talento de la organización, que tanto hace falta. Ese es un punto importante. Y todo lo que tiene que ver con la privacidad de datos, mejorar las medidas de privacidad de datos, con todo esto que está surgiendo y cada vez que abrimos canales digitales se generan mayores volúmenes de datos y tenemos que ser más inteligentes en la forma como los manejamos de cara a la atención a nuestros clientes. Eso también es un punto muy importante que el negocio ya tiene identificado para que resuelva el área de tecnología. Ahora bien, ¿cómo esto se traduce en la agenda del CIO? Bueno, ¿qué hago como CIO? ¿Qué hago como líder del área de tecnología de la organización? Bueno, la lista que nosotros preguntamos a las organizaciones es bastante larga. Yo traje aquí algunos de los principales que aparecen en Argentina. El principal es el tema de seguridad. Realmente nosotros veíamos esto como iniciativa tecnológica siempre. Yo estoy en IDC hace 18 años. Que estoy en IDC vemos esto como principal iniciativa. Ahora bien, no siempre esto era inversión. No siempre esto se traducía en inversión directa, porque uno veía el tamaño del mercado de seguridad y no se condecía con esto, digamos. Ahora realmente estamos viendo que a raíz de los ataques públicos, de público conocimiento y de que se empieza a tomar real conciencia de los costos que implican los ataques y la variedad y la complejidad de los ataques, es cuando realmente se está viendo un aumento en la inversión y en las iniciativas de seguridad concretamente en las organizaciones. Después aparecen temas de modernización, tanto de aplicaciones como de infraestructura. En Argentina, por la situación en particular que tenemos en nuestro país, se vive la necesidad de estirar algunos ciclos de vida de algunos productos, modernizar, optimizar, etc. Eso aparece también, es parte de la realidad. Pero también aparecen temas de inteligencia. Acá, en el tercer punto que dice Big Data Analytics, inteligencia de negocios, inteligencia artificial, Machine Learning, es una compilación de respuestas únicas que hemos obtenido en estas categorías. Cuando las ponemos juntas estamos hablando del concepto de inteligencia y ahí ya aparece en el top 3 de las iniciativas de tecnología de las organizaciones. Después ya aparecen dos temas súper importantes. El tema de nube, que ya viene en el top 5 hace bastante tiempo, pero aparece el concepto de manejar esta complejidad que implica la nube híbrida o la TI híbrida. Entonces, aparece ahí también un desafío que hay que atender, que es
el tema de administrar esa complejidad. Entonces, en temas de seguridad, en temas de nube, etcétera, aparece mayor complejidad y aparece la necesidad de poder administrar esa complejidad. Entonces, eso es cómo se traduce desde el punto de vista de la agenda del CIO, lo que el área de negocios, el área de CXO le está pidiendo. Entonces, veníamos viendo cómo está cambiando, cómo va a cambiar el rol del área de tecnología, qué está pidiendo el negocio y cómo está respondiendo el CIO con iniciativas concretas. Déjenme terminar con un par de conceptos, de puntos importantes. El tema de seguridad y vinculado al tema del talento que recién mencionaba. La verdad es que si vemos la realidad que tienen las organizaciones hoy en nuestra región, esto ya es América Latina, en promedio tienen un recurso para atender el tema de ciberseguridad, no están pudiendo aumentar, es decir, por los costos que tienen estos recursos, la dificultad de poder conseguirlos y demás, no están pudiendo aumentar su planta de personal de seguridad. Y en el año pasado, más de la mitad de las organizaciones no han podido incrementar esta planta. Entonces, ¿qué hacemos? Esto es un tema súper importante. ¿Por qué no se puede? Bueno, por supuesto los temas están a la vista, los costos de los recursos, la complejidad, la falta que hay de estos recursos. Bueno, es importante buscar formas creativas a través de asociarse en el ecosistema con los distintos jugadores que existen en el mercado para poder buscar ese talento en nuestros socios tecnológicos. En IDC hablábamos el año pasado, cuando presentábamos las tendencias para este año y para los años que siguen a nivel mundial y cómo esto impactaba en nuestra región, uno de los temas más importantes por los cuales las organizaciones contratan servicios es el acceso al conocimiento específico. Entonces, eso es uno de los puntos que se puede buscar y se debe exigir a nuestros socios tecnológicos también. Para ir cerrando, hablando con el tema de inteligencia artificial y los usos concretos, este gráfico lo que muestra es, en el eje horizontal, el crecimiento que tiene para este año, en el eje vertical, el crecimiento que se espera para los próximos años, de los principales casos de uso de inteligencia artificial en Argentina. El tamaño de las burbujas nos va a indicar el tamaño relativo que tiene en términos de inversión cada uno de estos casos de uso. Lo concreto que estamos viendo es que, bueno, Luis mencionaba algunos casos en concreto. Todo lo que tiene que ver con atender mejor al cliente o asistir a las personas que en nuestra organización están atendiendo al cliente, se están llevando hoy por hoy la mayor cantidad de inversión o los casos de uso más concretos y más plausibles en Argentina. Pero también aparecen otros temas que tienen que ver con disminuir el riesgo, es decir, riesgo de ciberseguridad, pero también disminuir el tema de fraude. Y después ya aparecen casos más concretos en áreas funcionales de la organización. Esto vale decir, lo que hicimos acá fue filtrar casos de uso que son de una sola industria. Acá lo que estamos viendo es, para los efectos de esta charla, ver los casos que tienen impacto en 2 o 3 industrias o más, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos viendo desde IDC que se están desarrollando los principales casos de uso de inteligencia artificial en las empresas, en las organizaciones público y privadas en Argentina. Entonces, bueno, con eso concluyo este pequeño panorama que quería darles, tratando de buscar desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de las estadísticas que manejamos en IDC, dónde estamos parados con el tema de transformación, hacia dónde vamos con las estrategias Digital First, dónde están los principales puntos de la agenda de las organizaciones, los principales desafíos y hacia dónde va el tema de inteligencia artificial, concretamente ya en nuestro país. Con eso entonces concluyo esta parte y por supuesto quedo a disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Muchísimas gracias.